buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Dejamos un poco las polis griegas para hablar sobre algunas culturas que también fueron importantes en la Europa antigua. Los pueblos germanos, sin duda, poseen una vasta historia y hay muchos pueblos germanos interesantes. Francos, sajones, lombardos. Entre los distintos pueblos podemos encontrar a uno que desembocó en dos civilizaciones que fueron fundamentales en la caída de Roma, los visigodos y los ostrógodos. Estamos hablando, por supuesto, del pueblo godo. En este video vamos a recorrer su origen, su cultura y su legado. En caso de que este tipo de contenido te interese, te recomiendo suscribirte para no perderte los nuevos videos que se suben cada semana. También en los comentarios podés encontrar un enlace al canal de Spotify y de WhatsApp, donde también se actualiza el material. Por otra parte, agradezco como en cada video a los miembros del canal que ayudan a que podamos seguir creando este tipo de contenido. En caso de que también quieras ser un colaborador, te invito a darle al botón unirme que aparece debajo de los videos. Ahora sí, pasemos al tema del día. El pueblo godo fue un pueblo germánico oriental, dos de cuyas ramas, los visigodos y los ostrógodos, tuvieron un importante papel en la caída del Imperio Romano de Occidente y en el nacimiento de la Europa medieval. Los godos dominaron una vasta zona que en su momento cumbre, bajo los reyes Hermanarico y Atanarico, posiblemente se extendió desde el río Danubio al Don y desde el Mar Negro hasta el Báltico. Los godos hablaban el idioma gótico, lengua actualmente extinta que se habló en partes de la Alta Crimea hasta el siglo XVIII por los godos de Crimea, la comunidad gótica menos poderosa, más desconocida e irónicamente casi la que más tiempo perduró. La primera referencia histórica de los godos es del historiador romano Tácito, en el año 98, en su obra Germania, que los sitúa en la región del Vístula, actual Polonia, tierra que ellos llamaron Gotis Kansa. Alrededor del año 160, en la Europa central, tuvieron lugar los primeros movimientos del período de las grandes migraciones. Conforme a tribus germánicas empezaron a desplazarse hacia el sudeste de sus tierras ancestrales en la desembocadura del Vístula, presionando a las tribus germánicas desde el norte y el este. Como resultado de ello, en episodios de guerra vándala y gótica, tribus germánicas como los Rugi, godos, gépidos, vándalos, burgundios y otros cruzaron o bien el Bajo Danubio o bien el Mar Negro, lo que llevó a las guerras marcomanas, que dieron como resultado una amplia destrucción y la primera invasión de lo que hoy es Italia en la época del Imperio Romano. Se ha sugerido que los godos mantuvieron contacto con el sur de Suecia durante su migración. Los godos también actuaron en el ejército romano y tuvieron un papel limitado. En la primera incursión atestiguada en Tracia, los godos son mencionados como Voranoi por Zósimo y luego como Voradoi por Gregorio el Taumaturgo. La primera incursión en el Imperio Romano que puede atribuirse a los godos es el saqueo de Istria en el 238. En décadas posteriores hubo otras incursiones semejantes, en particular la batalla de Atrio en el 251, liderada por Niba, en la que murió el emperador romano Decio. Los godos fueron posteriormente reclutados con cierta intensidad para entrar en el ejército romano y así luchar en las guerras romano-sasánidas, participando de forma destacada en la batalla de Misigé en el 242. Los primeros ataques por mar tuvieron lugar 3 años posteriores, probablemente entre el 255 y el 257. A un ataque sin éxito sobre Pitius le siguió en el segundo año otro, que saqueó Pitzunda y Trebisonda y desoló amplias zonas en el Ponto. En el tercer año, una fuerza mucho mayor devastó amplias áreas de Bitinia y la Propóntide, incluyendo las ciudades de Calcedonia, Nicomedia, Nicea, Mirlo, Cio y Bursa. Cuando las incursiones terminaron, los godos se habían hecho con el control de Crimea y el Bósporus y capturaron varias ciudades en la costa Euxina, incluyendo Olbia y Tiras, lo que les permitió implicarse en actividades navales más amplias.
Después de que Galieno fuera asesinado en las afueras de Milán en el verano del 268 en un complot liderado por altos oficiales de su ejército, Claudio Gótico fue proclamado emperador y se dirigió a Roma para establecer su poder. La preocupación inmediata de Claudio eran los alamanes, que invadieron Recia e Italia. Después de derrotarlos en la batalla del lago Venaco, fue capaz por fin de ocuparse de las invasiones en las provincias balcánicas. Al saber que Claudio se aproximaba, los godos intentaron primero invadir Italia directamente. Se enfrentaron en la batalla de Naiso. Parece que Aureliano, quien estaba a cargo de toda la caballería romana durante el reinado de Claudio, lideró el ataque decisivo en la batalla. Algunos supervivientes fueron reasentados dentro del imperio, mientras que otros se incorporaron al ejército romano. La batalla aseguró la supervivencia del imperio romano durante otros 2 siglos. En el 270, después de la muerte de Claudio, los godos, bajo el liderazgo de aquel a quien los romanos llamaban en latín Canabaudes, de nuevo lanzaron una invasión sobre el imperio romano, pero fueron derrotados por Aureliano, quien, sin embargo, entregó Dacia más allá del Danubio. Cuando los romanos abandonaron Dacia hacia el 270, los godos emprendieron la ocupación del territorio hacia el año 300. Alrededor del 275, los godos lanzaron un último gran asalto sobre Asia Menor, donde la piratería por los godos del Mar Negro estaba causando grandes alteraciones en Cólquide, Ponto, Capadocia, Galacia e incluso Cilicia. Fueron derrotados en algún momento del año 276 por el emperador Marco Claudio Tácito. En el 332, Constantino ayudó a los sármatas a asentarse en las orillas septentrionales del Danubio para defenderlo contra los ataques de los godos y, por lo tanto, reforzar la frontera del Imperio Romano. Se calculó que alrededor de 100.000 godos murieron en la batalla y Ariaco, hijo del rey de los godos, fue cautivado. Los godos se convirtieron progresivamente en soldados de los ejércitos romanos en el siglo IV, contribuyendo a la casi completa germanización del ejército romano en aquella época. El gusto gótico por lucir pieles se puso de moda en Constantinopla, lo que fue denunciado con intensidad por los conservadores. Después de una hambruna, estalló la guerra gótica del 376 al 382, cuando se rebelaron los godos y algunos de los tracios locales. El emperador romano Valente resultó muerto en la batalla de Adrianópolis en el 378. Después de la decisiva victoria gótica en Adrianópolis, Julio, el Magister Militum del Imperio Romano Oriental, organizó una masacre a gran escala de godos en Asia Menor, Siria y otras partes del este romano. Temiendo la rebelión, Julio atrajo los godos a los confines de calles urbanas de las que ellos no podían escaparse y masacró a soldados y civiles por igual. Conforme las noticias se difundieron, los godos se rebelaron por toda la región y murieron en gran número. Puede que los supervivientes se asentasen en Frigia. Aunque los hunos sometieron con éxito a muchos de los godos cuando se unieron a sus filas, un grupo de godos liderados por Fritigerno huyeron cruzando el Danubio. Las principales fuentes de este período de la historia gótica incluye la Res Gestae Damiano, que menciona la implicación gótica en la guerra civil entre los emperadores Procopio y Valente en el 365 y relata la guerra gótica. A finales del siglo IV, los hunos llegaron desde el este e invadieron la región controlada por los godos. Alrededor del año 375, los hunos desbordaron a los alanos y luego a los godos. Para el siglo IV, los godos habían tomado la Dacia romana y la dividieron en al menos 2 grupos distintivos separados por el río Dniester: los tervingios al oeste y los greutungos al este. Las guerras entabladas entre los emperadores romanos y los gobernantes godos a lo largo de casi un siglo devastaron la región de los Balcanes y los territorios del noreste del Mediterráneo. Otras tribus se unieron a los godos y bajo el gran rey Hermanarico establecieron en el siglo IV, en el año 350, un reino que se extendía desde el mar Báltico hasta el mar Negro, teniendo como súbditos a eslavos,
ugrofineses e iranios. Los godos se separaron en dos ramas principales: los visigodos, que se hicieron federados del Imperio Romano en el año 332 mediante un acuerdo entre Ariarico, el jefe de los tervingios, y el emperador romano Constantino I el Grande. Por otro lado, los ostrógodos se unieron a los hunos. Tanto los greutungos como los tervingios se romanizaron intensamente a lo largo del siglo IV. Esto se hizo sobre todo mediante el comercio con los romanos, así como a través de los godos, que formaban parte del acuerdo militar que tenía su base en Bizancio e implicaba ayuda militar. Supuestamente 40.000 godos fueron llevados por Constantino a Constantinopla para defenderla en su posterior reinado, y la guardia de palacio estaba compuesta principalmente por pueblos germánicos, puesto que era menos probable que las tropas extranjeras se rebelasen tan lejos de casa, y también con menos dudas a la hora de usar una fuerza mortal sobre la población nativa. El misionero godo arriano Ulfilas ideó el alfabeto gótico para traducir la Biblia. Fruto de su misión evangelizadora, obtuvo la conversión de muchos godos del paganismo germánico al cristianismo arriano. Los godos siguieron divididos en visigodos y ostrógodos durante el siglo V. Estas dos tribus estuvieron entre los pueblos germánicos que chocaron con el Imperio Romano tardío durante el período de las grandes migraciones. Las fuerzas visigodas, dirigidas por Alarico I, iniciaron a partir del 395 una expedición hacia la península itálica que saqueó Roma en el 410. El emperador Honorio concedió a los visigodos la región de Aquitania, donde derrotaron a los vándalos y conquistaron la mayor parte de la península ibérica en el 475. El origen exacto de los antiguos godos se desconoce. El profesor de historia medieval Fermín Miranda García señala que el origen del pueblo godo sigue siendo un enigma por resolver. La evidencia de ellos antes de que se estableciera contacto con los romanos es limitada. El relato tradicional de la historia temprana de los godos procede del Gética de los trógodos jordanes, escrito hacia el 551. Jordanes afirma que los primeros godos emigrantes partieron de algún territorio de la actual Suecia rumbo a lo que hoy es Polonia y la desembocadura del río Vístula, y reemplazaron a los habitantes que allí había. El texto de Jordanes inicia la descripción del lugar de origen de los godos como la isla Descansa, la cual muy probablemente sea la actual isla de Gotland, al sureste de Suecia. Se ha sugerido que estos hechos se refieren a la formación a comienzos de nuestra era de la cultura de Weilbark. Si bien hoy se cree que la cultura de Weilbark se desarrolló a partir de culturas anteriores de la misma zona, es muy posible una influencia escandinava en la misma, ya que los hallazgos arqueológicos muestran estrechos contactos entre el sur de Suecia y la zona costera del Báltico en el continente, incluso más hacia el sudeste, evidenciado por la cerámica, tipos de casas y tumbas. Más que una migración masiva, los parecidos en las culturas materiales pueden ser un producto de contactos regulares de larga duración en el tiempo. Sin embargo, el registro arqueológico podría indicar que mientras su obra se considera poco fiable, la histeria de Jordanes se basa en una tradición oral con algún fundamento en la realidad. Los gotlandeses, Gutar en sueco, son el pueblo de la isla de Gotland. El etnónimo es idéntico al de los galos, y ambos nombres fueron originalmente protogermánicos. La historia más antigua sobre los gotlandeses se relata en el Gutasaga. Hacia el primer siglo antes de la era cristiana se notan cambios en el estrato de los restos en yacimientos de la cultura de Prusia en el sur del Báltico, que indican fuertes contactos con el sur de Suecia. Está relacionado con la sobrepoblación que provocó que un tercio de los gotlandeses emigraran y se asentaran en el sur de Europa. Algunos estudiosos, como por ejemplo Wesen, Wenshus y Hoffman, han sostenido que el relato de la Gutasaga podría ser una reminiscencia de la migración de los godos. En algún momento alrededor del siglo I, los pueblos germánicos pudieron haber migrado desde Escandinavia hasta Gotiscansa, en lo que hoy es Polonia.
Evidencia arqueológica temprana en la tradicional provincia sueca de Östergötland sugiere una despoblación general en este período. Sin embargo, no hay evidencia arqueológica para una emigración sustancial desde Escandinavia y pudieron ser originarios de la Europa continental. A su llegada a la estepa póntica, las tribus germánicas adoptaron el estilo de vida de los nómadas eurasiáticos. Las primeras referencias griegas a los godos los llaman escitas, puesto que esta zona, a lo largo del Mar Negro, históricamente había sido ocupada por un pueblo no relacionado con los godos, a quien denominaban de esa manera. La aplicación de esa denominación a los godos parece que no era etnológica, sino más bien geográfica y cultural. Los griegos consideraban tanto a los escitas como a los godos como bárbaros. La cultura material más antigua que se conoce relacionada con los godos en la costa meridional del mar Báltico es la cultura de Weilbark, que se centraba en la moderna región de Pomerania en el norte de Polonia. La cultura de esta zona se vio influida por la cultura escandinava meridional ya en épocas de la Edad del Bronce nórdica y la Edad del Hierro prerromana temprana, entre el 1300 a.C. al 300. De hecho, la influencia escandinava sobre Pomerania y lo que hoy es el norte de Polonia desde alrededor del año 1300 a.C. en adelante fue tan considerable que algunos ven la cultura de la región como parte de la cultura de la Edad del Bronce nórdica. En Europa Oriental, los godos formaron parte de la cultura Cherníhov de los siglos II al V. También existen dos teorías alternativas sobre el origen de este pueblo. Según la periodista venezolana de origen lituano Jurate Rosales, los godos serían de origen báltico y estarían emparentados con los antiguos prusianos y con los actuales letones y lituanos. Esta tesis se basa sobre todo en investigaciones lingüísticas. En su apoyo se aduce la indudable presencia de restos góticos en las regiones del Báltico y las llanuras polacas, donde permanecieron durante siglos hasta llegar luego a las llanuras de Ucrania. No obstante, académicos lituanos como Sigmas Sinkevicius y Alvydas Butkus sostienen que la teoría tiene todas las características de una obra pseudohistórica, no realiza una crítica de las fuentes y presenta interpretaciones lingüísticas erróneas e inexistentes. Asimismo, el hecho de que los antiguos godos se mezclasen con grupos bálticos o tuvieran transferencias culturales o lingüísticas de otros pueblos continentales no refuta su origen germánico. Otra versión de su origen es el de Sundip Huti, que por su parte señala en un trabajo sobre los pueblos escitas que los godos, cualquiera fuese su origen étnico, pero ciertamente no germánico, recibieron una gran influencia de los pueblos nómadas indoeuropeos de las estepas de Europa Oriental, por lo cual los autores de la antigüedad tardía no estaban equivocados al llamarlos getas, a quien Huti considera también escitas y no tracios. Los godos o eran escitas o estaban tan aculturados por ellos que eran indistinguibles. En cuanto a la cultura del pueblo godo, podemos empezar hablando sobre la sociedad. La evidencia arqueológica en cementerios visigodos muestran que la estratificación social era análoga a la del pueblo de Saba el Godo. La mayoría de la gente eran campesinos comunes. Los pobres eran enterrados con ritos funerarios a diferencia de los esclavos. En un pueblo de 50 a 100 personas había 4 o 5 parejas de élite. En el este de Europa, las casas incluyen residencias de suelo hundido, otras habitaciones en superficie y establos. El asentamiento más grande conocido está en el distrito de Kriuleni. Los cementerios de Cherníhov presentan tanto cremación como inhumación. En los ajuares funerarios a menudo aparecen cerámica, peines de hueso y herramientas de hierro, pero rara vez armas. Con el establecimiento en la provincia romana de Dacia, se produce un profundo cambio de la estructura económica y social de los godos. En un principio, se trataba de un pueblo seminómada en donde todos los hombres eran libres y tenían los mismos derechos ante sus caudillos, siendo todos guerreros en potencia, para luego pasar a ser una sociedad dedicada a la actividad agrícola y en menor escala ganadera.
Nace así una fuerza de campesinos libres que no deben guerrear y otra casta que estaba conformada por guerreros profesionales que se entregaban de lleno a la preparación militar. Surge también una aristocracia que se dedica a acumular grandes riquezas obtenidas mayoritariamente del comercio con el Imperio Romano. Este cambio social y económico de convertirse en una nación agrícola conlleva a que las aspiraciones militares de los godos sean la conquista de tierras fértiles donde poder asentarse y desarrollar la actividad mayoritaria. En todo el territorio conquistado se produce este poderoso fenómeno, pero se muestra una acentuación en comarcas visigodas, pues limitaban con el imperio por un lado y con los ostrógodos por el otro, mientras que estos últimos poseían la retaguardia desprotegida ante invasiones unas y de otros grupos bárbaros. Cuando tuvieron los primeros contactos con el Imperio Romano, los godos se dieron al pillaje dentro de sus tierras. Cuando se instalaron en Dacia, se dedicaron a la extracción de recursos minerales que luego comercializaban con los romanos. Cabe destacar que los godos absorbieron con facilidad innovaciones tecnológicas como el estribo, el arco, la equitación y nuevas tácticas militares basadas principalmente en la caballería armada con arco y flecha. Con estos avances y la riqueza obtenida del comercio con los romanos, los godos se convierten prontamente en una gran potencia que se encuentra por encima de otros pueblos germánicos. Esto hace que se transformen en un problema para el Imperio Romano. Este desarrollo económico y también el desarrollo militar produjo preocupación dentro de los límites imperiales, por lo que Aureliano se decidió a proclamar el Deus et Dominus Natus, reconociendo así a la nación goda asentada en Dacia en el año 270. De esta forma, los romanos reconocían a los godos como una nación amiga y vecina, a pesar de que las incursiones al otro lado del Danubio proseguían sin importar lo que se estipularan los tratados. Con el Deus et Dominus Natus se intentó pacificar a los godos, haciéndoles creer que eran gratos y necesarios para el imperio. Como bien se sabe, los romanos siempre fueron buenos diplomáticos. La arqueología demuestra que los visigodos, a diferencia de los ostrógodos, fueron predominantemente granjeros. Cultivaban trigo, cebada, centeno y lino. También criaban cerdos, aves de corral y cabras. Caballos y asnos se criaban como animales para trabajar y se les alimentaba con heno. Las ovejas se criaban por su lana, de la que hacían ropa. La arqueología indica que eran hábiles alfareros y herreros. Cuando se negociaban tratados de paz con los romanos, los godos exigían libre comercio. Las importaciones de Roma solían incluir vino y aceite para cocinar. Antes de la invasión de los hunos, la cultura de Cherníahov goda produjo joyería, vasijas y objetos decorativos en un estilo muy influido por los artesanos griegos y romanos. Desarrollaron un estilo polícromo de orfebrería usando celdillas para incrustar gemas en sus objetos de oro. Este estilo fue influyente en las zonas germánicas occidentales hasta bien entrada la Edad Media. El idioma gótico es una de las lenguas germánicas más tempranamente documentada en el siglo IV, haciendo de él un idioma de interés en lingüística comparada. Se han encontrado escritos de leyendas populares de la Edad Media e incluso algunos estudiosos encontraron evidencia de que se habló hasta el siglo XVI, cuando se extinguió definitivamente con la desaparición del gótico de Crimea. El idioma gótico es una lengua germánica extinta que, con la lengua de los burgundios, vándalos, érulos y rugenos, constituía el grupo germánico oriental. Del resto de estas lenguas no se conoce nada, si es que se conoce algo más que algunos nombres propios y algunos sustantivos o palabras tomadas prestadas de otros idiomas. El gótico se conoce primariamente por el Codex Argenteus, una traducción de la Biblia. Se conservan fragmentos de la traducción de la Biblia efectuada por Ulfilas, que se convirtió y evangelizó a los godos. Estos, asentados al principio al norte del Danubio, fueron conducidos por el mencionado obispo en el año 348 al otro lado del río, cerca de Nicópolis, para que pudiesen escapar de las persecuciones anticristianas decretadas por Atanarico. La obra de Ulfilas fue de gran importancia,
No solo era gran conocedor de su propia lengua, sino también del latín y griego. Se vio en la necesidad de trasladar los conceptos, los hechos culturales y los objetos de la civilización greco-romana a una lengua alejada de todo ello debido a las características culturales del pueblo que la hablaba y carente también, si se exceptúan las inscripciones rúnicas germánicas, de cualquier tradición literaria. Por lo tanto, Ulfilas tuvo que crear primeramente un alfabeto proveniente del griego, pero con rasgos latinos y rúnicos, y solucionar a continuación los complicados problemas relacionados con la semántica. Aún con la limitación de tratarse de una lengua de una sola persona y resultado de una traducción, es la primera lengua germánica documentada. Además, la lengua gótica posee ciertos trazos de conversación que colocan a este idioma histórico bastante cerca de aquella abstracción científica que constituye el germánico común. El idioma estaba en declive a mediados del siglo VI, debido a la victoria militar de los francos, la eliminación de los godos en Italia y el aislamiento geográfico. En España, el idioma perdió su última función, probablemente ya en declive, como idioma eclesiástico desde que los visigodos con Recaredo se convirtieron al catolicismo en el 589. Hoy por hoy es un idioma extinto. En cuanto a la religión, inicialmente practicaron el paganismo gótico. Gradualmente, los godos se convirtieron al cristianismo arriano en el curso del siglo IV como resultado de la actividad misionera por el obispo gótico Ulfilas, quien diseñó un alfabeto gótico para traducir la Biblia a ese idioma. Durante la década de los años 370, los conversos godos se vieron sometidos a la persecución gótica de cristianos por las autoridades paganas que quedaban del pueblo tervingio. El reino visigodo en Hispania se convirtió al catolicismo en el siglo VII. Los ostrógodos y sus restos, los godos de Crimea, estuvieron íntimamente relacionados con el patriarcado de Constantinopla desde el siglo V y se incorporaron plenamente bajo el metropolitanato de Gotia desde el siglo IX. En cuanto a su legado, en España, el noble visigodo Pelayo de Asturias, quien fundó el Reino de Asturias y comenzó la reconquista en la batalla de Covadonga, es un héroe nacional a quien se considera el primer monarca del país. Los propios Gotlanders tenían tradiciones orales sobre una emigración masiva hacia el sur de Europa, documentada en el Gutha Saga. Si los hechos están relatados, sería un caso único de una tradición narrada durante más de 1000 años y que de hecho antecede a la mayor parte de las principales divisiones de la familia de lenguas germánicas. La relación de los godos con Suecia se convirtió en una parte importante del nacionalismo sueco y hasta el siglo XIX los suecos eran considerados habitualmente como descendientes directos de los godos. Hoy, los estudiosos suecos identifican esto como un movimiento cultural conocido como goticismo, que incluye el entusiasmo por todas las cosas del nórdico antiguo. El idioma y la cultura gótica desaparecieron en gran medida en la Edad Media, aunque su influencia continuó en pequeñas formas en algunos estados europeos occidentales. El idioma sobrevivió como lengua doméstica en la península ibérica hasta el siglo VIII, y el autor franco Walafrido Strabo escribió que aún se hablaba en el Bajo Danubio y que el gótico de Crimea se hablaba en regiones montañosas aisladas en Crimea a principios del siglo IX. Términos que parecen góticos se encuentran en manuscritos tardíos que puede que no pertenezcan al mismo idioma. En el siglo XVI, un pequeño número de personas en Crimea podía hablar aún gótico de Crimea. En la España moderna y medieval se cree que los visigodos eran el origen de la nobleza española. A principios del siglo VII, la distinción étnica entre visigodos e hispano-romanos había desaparecido, pero el reconocimiento de un origen godo, por ejemplo, en lápidas, aún sobrevivían entre la nobleza. La aristocracia visigoda del siglo VII se veía a sí misma como portadora de una conciencia gótica particular y como guardianes de antiguas tradiciones como los nombres germánicos. Probablemente estas tradiciones estaban en su conjunto restringidas a la esfera familiar. Las pretensiones españolas y suecas sobre el origen godo chocaron en el Concilio de Basilea en el 1434.
Antes de que los cardenales y las delegaciones pudieran implicarse en una discusión teológica, tenían que decidir cómo sentarse durante las sesiones. Las delegaciones de los países más destacados argumentaban que debían sentarse más cerca del Papa, y también había disputas sobre quiénes tenían que obtener las mejores sillas y quiénes tener sus sillas sobre esteras. En algunos casos se comprometieron de manera que algunos tendrían media pata de silla en el borde de una estera. En este conflicto, Nicolaus Ragnvaldi, obispo de la diócesis de Vaxjo, pretendió que los suecos eran los descendientes de los grandes godos y que el pueblo de Västergötland eran los visigodos y la gente de Östergötland eran los ostrógodos. La delegación española contestó que solo los godos vagos y poco emprendedores se habían quedado en Suecia, mientras que los godos heroicos habían abandonado Suecia, invadido el Imperio Romano y asentado en España. Así llegamos al final de un video donde tuvimos la oportunidad de conocer un poco más sobre el antiguo pueblo godo, una cultura que sentó las bases para las civilizaciones de la Edad Media. Los godos, a pesar de haberse separado en diversos grupos, estos mantuvieron algunos de sus rasgos y costumbres, y gracias a su vasta historia es que hoy nos podemos encontrar tanto material de estudio sobre ellos. Espero que el video haya sido útil. En caso de que te haya gustado, podés dejar un pulgar arriba y suscribirte, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.